Podemos iniciarnos en esta mañana preguntándonos, ¿conoce usted el propósito de Dios para su vida? ¿Sabe usted lo que Dios quiere hacer en su vida y con su vida? Son preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros y raras veces tenemos la respuesta. Dios tiene muchos propósitos para su vida y para mi vida. Dios tiene propósitos grandes para usted y para mí. La problemática es que muchas veces nosotros no los conocemos, esos propósitos. O tal vez no estamos interesados en conocerlos. Pero la pregunta que quiero hacer de énfasis es, y es el título del mensaje en esta mañana: ¿conoce usted el propósito del sufrimiento? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué, si Dios me ama, por qué estoy sufriendo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Cuando ha estado en algún conflicto en su vida y usted sabe que Dios le ama, y entonces usted se hace esa pregunta: ¿cómo si Dios me ama, si yo soy su hijo, incluso muchas veces le servimos, por qué estoy pasando por este momento tan difícil? ¿Sabe? A veces las respuestas cuesta entenderlas, porque cuando sufrimos nos estamos enfocando solamente en el problema que tenemos. Quisiéramos saber la respuesta, pero muchas veces no entendemos dónde podemos encontrar la solución al sufrimiento que estamos viviendo en este momento. Como creyentes, usted y yo tenemos la bendición de que Dios nos haya escogido, dice Pablo en Efesios capítulo 1, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser hijos suyos, no por su espíritu nos colocó en el cuerpo y nos dio una nueva familia. Y el Señor quiso compartir eso con usted y conmigo. Y nosotros muchas veces no podemos entender la realidad del momento y lo que significa seguir la vida cristiana. A veces pensamos que la vida cristiana solamente es un sentimiento de emocionalismo. Pero ¿qué pasa cuando ese emocionalismo nos pasa? ¿O qué pasa cuando estamos en problemas y no entendemos lo que está pasando y la pregunta que nos estamos haciendo no tenemos la respuesta? En el capítulo 16 de Mateo, Jesús le hizo una pregunta a los discípulos respecto a lo que él era. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, dicen que tú eres uno de los profetas. Luego se va de una manera personal y le pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro, dirigido por el Espíritu de Dios, le hizo la declaración y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le dijo que era un hombre bienaventurado, porque Dios se lo había revelado lo que él había dicho. Luego de eso que Pedro le dijo, Jesús empieza a hablarles de morir en la cruz. Les estaba diciendo que el Cristo era necesario que padeciese. A lo que Pedro no entendió y empezó a aconsejarle y le dijo: Señor, de ninguna manera, ¿cómo puede pasar esto? No te acontezca tal cosa. Luego Jesús le pega una regañada a Pedro y le dijo que él no estaba pensando en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos de los romanos, eran manejados por ellos, y Pedro había visto en Cristo el libertador físico político. Y le habla de la cruz, que era el oprobio, la vergüenza más grande de ese tiempo. ¿Cómo es posible? Por eso es que Jesús le dijo: no estás pensando de una manera espiritual, estás pensando de una manera terrenal, estás pensando en la libertad política, estás pensando en ti y no estás pensando en tu eternidad. Ese es el problema que nos enfocamos nosotros hoy en día. Pensamos en los momentos temporales, nos enfocamos en el problema que tenemos en este momento, pero muchas veces no nos detenemos a pensar dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Ha pensado usted?
Seguramente usted me va a decir, en el cielo. Pero en base a qué usted está pensando que el cielo es para usted. Que en base a qué usted dice, bueno, yo voy a estar con Cristo en el cielo. Tiene que tener una base, tiene que tener algún fundamento a esta declaración que usted hace o que yo hago. Pero luego, en los capítulos siguientes, en los versículos siguientes, en el 24 hasta el 27, Jesús comienza a hablarles del propósito del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. Fíjese que a nadie nos gusta sufrir, no somos masoquistas para encantarnos pasar por momentos difíciles. Pero Jesús les estaba diciendo que el sufrimiento que pasamos usted y yo como creyentes tiene un propósito de parte de Dios para su vida y para mi vida. Jesús que estaba diciéndole a ellos que Él tenía un propósito aún en la persecución que ellos estaban viviendo. Habían dejado sus familias. Ahora estaban siguiendo a Jesús. Luego Jesús le habla de la cruz. Entonces sus esperanzas políticas no funcionan. Seguramente se decepcionan. Seguramente no pueden captar la enseñanza. Seguramente no entienden el propósito de Dios para su vida. Y ellos necesitaban entender. Y Jesús les dice en el versículo 24 en adelante, de Mateo 16, 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe? Jesús comienza a hablar con ellos el costo de seguirle a Él. Para muchos predicadores algunas veces presentan a la vida cristiana como una vida que usted no va a tener problemas. Venga y dé lo que tenga y haga lo que quiera y usted no va a tener problemas. Pareciera que estuviéramos allá en el mall viendo las ofertas de las tiendas. Jesús no habló de esa manera, Jesús estaba hablando del costo que hay que pagar por seguirle a Él. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe usted lo que Jesús quería decirles cuando les estaba diciendo que había que negarse a sí mismo? El ego que nosotros llevamos dentro de nosotros, tenerlo que doblegarlo, tenerlo que ponerlo ahí por el suelo y seguir a alguien que para entonces no era tan conocido para la gente. Y les llama y les indica que tienen que tomar su cruz. Y ellos sabían lo que significaba tomar la cruz. Pero luego el Señor Jesús en los otros versículos empieza a decirle que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El costo del sufrimiento. No necesariamente tiene que ser la vida física, aunque los discípulos en ese entonces Jesús estaba hablando de eso. Seguir a Jesús en los tiempos de Él no era fácil. Lo primero que tenían que hacer muchas veces era abandonar sus familias. Sus familias los despreciaban cuando se ponían a seguir a Jesús porque, según ellos, estaban siguiendo a un falso. Sus familias, cuando alguien de la familia decidía entregar su vida a Cristo y seguirlo, entonces inmediatamente era desechado de esa familia y nunca más se hablaba de ellos. Y Jesús le dice no solamente que iban a pasar el desprecio, sino que su vida iba a estar en peligro. ¿Y sabe usted cómo uno lucha por su vida? ¿Qué dará el hombre por su alma? Le hace la pregunta a Jesús. Uno está preocupado porque la vida de uno a veces corre peligro y uno tiene que salvarla. ¿Se ha visto usted alguna vez en peligro? ¿Ha pasado usted la experiencia de que su vida esté en peligro, que esté a punto de ser asesinado, robado, asaltado o cualquier cosa, o enfermo?
A veces nos enfocamos directamente solamente en el problema. Y Jesús le dice a los discípulos, no les dijo, ustedes no van a tener problemas. No les dijo, ustedes si me siguen a mí van a tener una vida abundante. No les dijo, si ustedes me siguen a mí van a tener casas, mansiones grandes. Les dijo que iban a tomar una cruz, su cruz. Y ese iba a ser el pago. Y a veces nos cuesta entender nosotros lo que verdaderamente significa ser un cristiano. El cristiano que verdaderamente deposita su confianza en Jesús, aunque haya desprecio y aunque nuestra vida se ponga en peligro, tenemos la promesa de la presencia de Jesús todos los días hasta el fin del mundo. El cristiano cuando está sufriendo no está solo en su sufrimiento. Viene a mi mente la historia de un paralítico que lo iban a poner a un estanque. Ya muchos años ponían ahí a ese paralítico. Seguramente sus padres estuvieron llevándolo allí, esperando que el agua se moviera y de entrara y fuera sanado. Pero seguramente después morirían sus padres y tal vez algunos de sus hermanos piadosos lo estuvieron haciendo. Pero sus hermanos posiblemente un día se cansaron y dijeron, nunca se va a meter al estanque. Nunca va a recibir la sanidad. Muchas veces nuestras familias trabajan con nosotros en los problemas, en los conflictos, en el sufrimiento que tenemos, pero cuando esto pasa demasiado largo o demasiado tiempo, entonces parece que ellos se conforman y dicen, dejemos que siga como está. Posiblemente usted que ha estado viviendo en su problema, tal vez usted un conflicto familiar, un conflicto de familia, uno de sus hijos, con su pareja, seguramente usted se ha sentido solo alguna vez o sola alguna vez y no entiende el porqué, el sufrimiento, si usted es una hija de Dios, si la Biblia dice que Dios le ama. Seguramente usted un día tal vez se encerró en su cuarto y ahí solo o sola empezó a derramar sus lágrimas delante del Señor y hacerle una serie de preguntas a Él. Algunas veces surgen esas ideas en nuestra mente y son llevadas a nuestro corazón y nos sentimos solos. ¿Ha estado solo usted alguna vez? En la ciudad de Nueva York yo padezco de la espalda y de pronto cuando el frío arrecia, ese dolor como que se vuelve otra vez. Estaba solamente con amigos, acostado en una cama y viene ese golpe que le pega a uno como que es un golpe eléctrico y con brinco caí de la cama al piso y no me podía levantar y yo agarraba la orilla de la cama queriéndome levantar. Estaba solo. ¿Sabe? Ese día lloré. Cuando yo quería levantarme, yo me agarraba de esa orilla de esa cama. Todos mis compañeros, amigos estaban trabajando, yo no pude ir por el mismo problema, me quedé solo en esa casa. Y cuando yo me cogía del borde de la cama y no podía, cuanta vez que yo quería hacer fuerza, volvía a sentir el mismo golpe en mi espalda. Lloré como un niño. Y dije esto, ¿por qué yo vine a los Estados Unidos? Yo tengo allá en mi casa, tengo mi familia, tengo mi esposa. Hay una muchacha que trabajaba con nosotros, 2 a veces teníamos, y aquí si ahorita tengo sed no me puedo ir ni a tomar agua. Lloré porque estaba solo, me sentí solo. ¿Ha estado sola usted así alguna vez? Tal vez rodeado de personas, pero encerrada en su sufrimiento o encerrado en su sufrimiento, usted que no quiere transmitirlo ni decirlo a nadie y usted se siente solo, frustrado. Y es un cristiano, es un hijo de Dios y usted se pregunta, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué tengo que vivir esta experiencia que me está dañando mis sentimientos? Las dificultades toman formas
diferentes y tienen diferente tiempo de duración. Hay algunas dificultades que son diferentes, tal vez emocionales, tal vez de pareja, tal vez porque los hijos se van y nos abandonan, o tal vez por la enfermedad que ha llegado y no sabemos cuándo va a terminar. No sabemos cuándo esa enfermedad o ese sufrimiento interno que llevamos se va a llegar a su final. Y hay dolor, hay tristeza. A veces nosotros como hombres no nos gusta que nos vean llorar, porque pensamos que se nos trata de cobardes, y es más, aún hasta de otra manera. Pero cuando los conflictos llegan, cuando usted se siente confrontado a la realidad del sufrimiento y cuando usted piensa que está solo, se llora. Sí, no solamente las mujeres lloran, los hombres también lloramos muchas veces. Yo he visto padres llorar por tragedias en su familia. Yo siempre digo, es duro, porque es duro venir de enterrar a un padre. Sí, es duro. De venir a enterrar a una madre es duro, esa experiencia ya la vivimos nosotros, es duro. Pero la experiencia que yo no quiero vivir es que yo venga de enterrar a un hijo. No. Se supone que son ellos los que me van a enterrar a mí, no yo a ellos. Eso es duro, eso es difícil, eso es terrible. Pero pasa. ¿Cuántos padres creyentes tienen esa triste experiencia? Yo conocí a un hombre en la ciudad de San Miguel. Un día se reunieron un grupo de jóvenes y se fueron a una playa que le dicen el Cuco. Una playa. Los jóvenes se pusieron a bañar y que usted sabe, el joven es abusivo y no tuvieron cuidado y de pronto ese joven se desapareció. Y déjeme decirle algo. El padre era amigo mío, era amigo de nosotros. Nunca lo encontraron, no saben qué pasó con el cuerpo. Se ahogó en la playa del Cuco. Se suponía que el mar tira afuera todo lo que lleva, lo que está dentro. Ese cuerpo no salió, no pudo enterrar a su hijo. Murió este hombre también porque ya murió el padre. Murió este hombre sin haber encontrado a su hijo. ¿Sabe? Es difícil. ¿No ha pensado usted como padre qué difícil será que usted venga de un cementerio a enterrar a un hijo o una hija? Ya, a lo más mayor como yo, a un nieto. ¿Sabe lo que sería difícil eso? Lo doloroso que sería eso. A veces nos enfrentamos al sufrimiento. Cuando usted y yo llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, no fue para que no sufriéramos. Sí, pasamos sufrimientos muchas veces. No se pueden evitar. Pero de una cosa yo le puedo garantizar, si usted es un hijo de Dios, jamás va a estar solo. Puede sentirse solo, puede sentir la sensación de estar solo, pero jamás usted va a estar solo. Cristo dijo que estaría todos los días hasta el fin del mundo y es promesa del Señor. Usted no está solo en su sufrimiento. Usted tiene respuesta a esa pregunta que se hace muchas veces, o nos hacemos muchas veces. ¿Por qué sufrimos si Dios nos ama? ¿Por qué Dios permite estas cosas en nuestra vida si Dios nos ama? Jesús dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay recompensa de parte de Dios. En tu sufrimiento, aunque te sientas solo alguna vez,
Aunque pienses que tu problema no tiene solución, aunque creas que has llegado al máximo del sufrimiento y has estado al máximo de la soledad, Jesús dijo que cuando Él venga en gloria, pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a la experiencia que usted haya vivido con Dios, conforme a la confianza que usted haya depositado con Dios aún en su momento más difícil. Según la esperanza que le dice Pablo que tenemos en gloria. Sí, no llegamos a los pies de Cristo para evitarnos los problemas. Si así fuera, todo el mundo sería cristiano. Llegamos porque el Espíritu Santo un día nos tocó y nos hizo sentir que nosotros necesitamos que Cristo perdonara nuestros pecados. Nosotros necesitamos que Cristo nos diera identificación y que Cristo perdonara todas nuestras maldades. Llegamos por eso. Pero Él nos da una promesa. Yo voy a estar contigo. No los dejaré huérfanos. No, voy a dejarles el Consolador. Yo voy a estar con ustedes y en ustedes. Experiencia personal que usted tiene con el Señor porque usted tiene a Cristo en su corazón. Amigo, ¿cuál es el motivo? Si usted aquí en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo, ¿cuál es el motivo por qué usted no le ha entregado su corazón al Señor? ¿Por qué piensa que usted no es bueno? ¿Porque usted piensa que usted no es merecedor del perdón de parte de Dios? Hay a veces ese pensamiento. No, yo no había hecho, yo he sido tan malo, me dijo alguien, que yo no creo que Dios quiera perdonarme. Pero en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice al final del versículo: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay limpieza en la sangre de Jesús. Hay restauración en la sangre de Jesús. Hay vida en la sangre de Jesús. ¿Por qué pensar que usted no merece? Nadie merecíamos. Nadie, ninguno de aquellos que hemos creído en Jesucristo, hicimos méritos para que Dios pusiera nuestra vida, su vista en nosotros. No lo hicimos. Él en su propia voluntad, amor y bondad, puso los ojos en usted. Y Él determinó, dice Efesios capítulo 1, y Él determinó antes de que el mundo existiese que en su amor usted iba a ser un hijo de Él. Así es que esto no es, ni es una casualidad, ni es la elocuencia de un mensaje. Es el plan de Dios, es el amor de Dios, es la compasión de Dios que quiere salvarte. Y tú no puedes decirle no al Señor, porque cuando dices no, te acarreas consecuencias. La Biblia habla de un pecado imperdonable. Y lamentablemente muchos creyentes malinterpretan la Escritura y tienen miedo de cometer el pecado imperdonable. Pero el pecado imperdonable es que el Espíritu Santo le hable a usted y usted rechaza a Cristo. ¿Sabe? En el mundo hay muchas personas que conocen a Cristo, que conocen no como su Salvador, lo conocen de una manera teórica. Saben quién es Jesús, saben que nació de una virgen, saben que vivió 33 años, saben que hizo muchos milagros, conocen todos los milagros, e incluso saben que murió en la cruz y también que resucitó, pero no es el Dios, el Salvador, ni el Señor de sus vidas. El conocimiento teórico no nos sirve. El conocimiento que da el Espíritu Santo sí, porque ese convence de juicio y de pecado. Y nos lleva a la presencia del Señor. Y nos hace reconocer nuestra maldad y confesar a Cristo nuestro pecado. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. El problema es que muchas veces nosotros no lo entendemos. Pensamos que con asistir algunas veces
¿Es suficiente? No. En la escuela dominical dieron un versículo que es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una experiencia de relación con el Señor. Es una vivencia. El hermano con quien tuvimos ayer, el hermano Roberto, me contaba una experiencia de algunos de esos cantantes famosos que de pronto aparecen cristianos y después vuelven otra vez a andar todos desordenados porque les faltó el aplauso, les faltó la fama, les faltó el dinero. Y alguien dijo, uno de los entrevistados dijo una vez, cuando ya empecé a vender mis yates y mis mansiones, me di cuenta que me estaba quedando sin dinero y tuve que volver a hacer otra vez lo mismo. No había tenido encuentro personal con Cristo. No había tenido esa convicción de que Dios podía proveerle y darle aún más de lo que tenía en el mundo. Se sintió solo o sola y su conclusión fue, vuelvo otra vez a mi fama, me hacen falta los aplausos, me voy a medio vestir como salía antes, creo que hoy anda peor. Y ahí anda diciendo, soy cristiana. No nos engañemos. No, pero usted no es Dios para conocer el corazón. Es que dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así que yo no necesito ser Dios, solamente quiero ver. No me impacta cómo brincas. Lo que sí me preocupa es cómo caminas después que brincas. Ese es el asunto. Podemos hacer muchas cosas que parecen religiosas, pero si en nuestro corazón no está la entrega total del Señor, si en nuestro corazón nuestros pensamientos son pensamientos mezquinos, usted y yo vamos a estar simplemente viviendo una vida religiosa, pero no una vida personal con Cristo. Yo crecí en un hogar cristiano. Llegué a creerme cristiano por mucho tiempo. Pero una vez el Señor me confrontó y descubrí que lo que yo sentía era un sentimiento simplemente religioso y me di cuenta que personalmente mi corazón estaba vacío, estaba sin Cristo. Ese es el conflicto que tenemos. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sufrimos? Porque el que quiera perder su vida, ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos al sufrimiento y nuestra fe no está en Cristo? Nos vamos cabizbajo, suavecito y ya no quiero ser cristiano. ¿Qué pasa cuando usted está viendo que el que vive allá en la siguiente casa de donde usted vive, y no es cristiano, vive mejor que usted, tiene mejor carro que usted, tiene mejores posesiones, mejor trabajo incluso que usted? Y dice, no, aquel vive mejor. Pues no vale la pena ser cristiano. Cristo no dijo que le necesitamos a Él porque necesitamos cosas materiales. Cristo dijo porque nuestra alma, nuestro corazón necesitaba ser transformado, cambiado de tal manera que Cristo nos hiciera una nueva persona. Y en esta mañana, yo quiero invitarles a los que nos ven por las redes sociales. ¿Estás tú pasando por un sufrimiento? ¿Conoces el propósito de tu sufrimiento? Y si no eres cristiano, entrega tu corazón a Cristo y dile que te perdone. Él te perdona. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo puede limpiarte de todo pecado. Lo dice la Biblia. La sangre de Cristo puede hacerte una nueva criatura. Entrega su vida a Él. Gózate en Él y vive para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.